Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa, su versión. Ya saben que todos los viernes tenemos aquí invitados e invitadas muy especiales, expertos, especialistas en el tema, en la materia que vienen a tratar. Y el día de hoy no es una excepción. El día de hoy, si pudieron revisar toda la semana en que estuvo difundiendo el programa de hoy, es Justicia a la Mexicana. Así que vamos a hablar de las fallas en el sistema judicial en nuestro país, por qué cuando metes una denuncia o no procede, o te le ponen trabas, o lo tedioso que es ir a levantar un acta en el Ministerio Público, por qué las cosas son como son o por qué son tan tardadas. Entonces creo que es muy importante que entendamos cómo funciona teóricamente o cómo funciona el proceso en sí en un ministerio público o del sistema judicial en general. Entonces para eso les traje a un amigazo, un amigo muy querido. Él es Marco Ramírez González, es licenciado en Derecho con mención honorífica de la Facultad de Derecho de la UNAM y es especialista en Derecho Familiar por la División de Posgrado de la UNAM, la misma casa de estudios, y participa activamente en la difusión jurídica, dictando conferencias, participa en medios televisivos y radiofónicos, y también redacta algunos artículos especializados en materia civil y familiar. Actualmente es catedrático en la Facultad de Derecho e imparte las asignaturas de Acto Jurídico y Personas, Obligaciones, Contratos Civiles y Derecho Familiar. Entonces, Marco, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marlene, muchas gracias, pues agradecido por la invitación y aquí poder compartir algunas reflexiones en tu programa, su versión, que pues me dará mucho gusto como plática, como lo habíamos conversado, cafetera, poder llegar a ejemplificar todo esto que es muy interesante, como tú lo dices, y que se ha enunciado algo, un nombre que me ha fascinado, que es Justicia a la Mexicana. Muy padre eso. Sí, no, pues es que ya ves que siempre es como a la mexicana, siempre son las cosas diferentes, ¿no? Entonces, a la viva México dirían. Un poco, nos caracteriza un poco cómo se hacen las cosas aquí. Pero bueno, para irnos adentrando al tema, platícame un poco, ya platicábamos fuera del aire, empezar a diferenciar entre dos conceptos importantes que tú mencionabas, ¿no? Justo para no quedarnos con esta idea de que no se mete una denuncia y no, pues al otro día salió libre y dices, pues es que, pues qué corruptos o qué pasó, pues si me robó o no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos adentrarnos? ¿Qué consideras tú que necesitamos saber primero? Claro, esto es fundamental porque, sobre todo, por la desinformación, esto es algo trascendental en nuestra existencia. Bueno, pues aquí, como bien dices tú, Marlene, pues yo me he especializado en las leyes, pero hay quienes nos escuchan que no son especializados en esta materia, en otras en su momento, pero siempre a través de las redes sociales, que eso es un boom impresionante. Vemos, por ejemplo, a veces noticias tan alarmantes en el que se viraliza un video, alguien que llega y amedrenta a una persona, le rompe todo el carro y después al día siguiente sale otro video diciendo, pues quedó libre. Entonces a nosotros nos causa una indignación, decimos, ¿pero por qué? Si él lo vimos y hizo circunstancias que ameritaban una sanción un poco más fuerte, y nos hacemos esa indignación de, ¿pero por qué? Pues políticos corruptos, jueces corruptos, pero la realidad a veces, en la gran mayoría de las circunstancias, quienes nos escuchan se van a sorprender, esa persona que salió libre probablemente lo hizo conforme a la ley se lo permitió y que se sancionó en algún caso determinado y que cumplió su sanción, pagó su sanción y por ende salió libre. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Porque la ley lo permite. Eso es a veces muy complejo de entender, pero al final de cuentas, pues es lo que la ley dispone, lo que la ley establece. Y como tú bien dices, es muy importante sobre todo manejarnos en una línea conceptual, sobre todo partiendo de principios elementales del derecho, que son lo que es legal y lo que es justo. Porque hay cosas que nos parecen injustas, como lo que acabo de mencionar, pero es completamente legal. O cosas, viceversa, que son completamente ilegales, perdón, y son justas. O sea, es algo que nos vamos manejando porque, por ejemplo, la historia a veces nos da la primera respuesta en esto, un suceso histórico que todos bien conocemos, por ejemplo, los juicios de Nuremberg,
cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se quieren sancionar a todos los comandantes, los generales nazis, y se crea un tribunal para sancionar delitos que no tenían sanción. Es decir, se crea un tribunal para sancionar algo que no era delito, pero que lo fue después. Eso es ilegal, porque imagínate tú ser sancionado por un delito que no era, pero que te lo imputan a ti por haberte situado en algo tan complejo como fue después de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y demás, en el que se crean juicios que son completamente ilegales, pero a nuestra percepción del entorno eso es completamente justo. Entonces, algo muy complejo que yo trato de transmitirle a quienes tenemos el honor de que nos vean, que nos escuchen, que nos vamos en esa línea, digo, hablando de una generalidad hasta histórica, pero que lo vemos en nuestro país día a día. Ese vínculo entre lo que es legal, entre lo que permiten las leyes y entre lo que es justo, a lo mejor socialmente justo, a lo mejor derivado de los medios de información, lo que nos hacen pensar que es justo, porque no tenemos la información concreta. Eso es algo muy importante, sobre todo, como lo dije al principio, no tener la desinformación, sino la información, estar más informados y sobre todo estos espacios como su versión que permiten esta proliferación multidisciplinaria de ideas que a mí se me ha permitido hablar, empezamos a quienes nos escuchan a tener un poquito ya de más, no quisiera decir criterio, pero de ya más aprendizaje en este sentido, Marlene. Y esto es trascendental porque a veces nos bombardean tanto que ya no sabemos si es legal, si es justo, si fue corrupción, si no fue corrupción, si el Ministerio Público no ejerció la acción penal, porque yo pienso que se corrompió, pero la realidad es que no tuvo elementos para sancionar o que se les violó el debido proceso, y vemos cómo lo vinculamos en esta manera, Marlene. Muy importante. Claro, y sobre todo muchas veces pasa justo lo que dijiste y fue el ejemplo que mencioné al principio. O sea, tú dices, bueno, veo en la tele que el caso de Lozoya, ¿no? Que yo creo que todos sabemos de qué se trata. Dices, bueno, o sea, pues ¿de qué se trata? O sea, está libre o se fue del país y todo, y ante nosotros o ante las personas que pues nos informamos a través del radio, de la televisión, periódico, pues es lo que los medios de comunicación te hacen creer, que justo también ellos tienen esta mala concepción de lo que es justo y lo que es legal. Entonces, tú mencionabas algo muy importante, o sea, si la persona que cometió un delito queda libre, es porque la ley se lo permitió. Entonces, ahí yo tengo una pregunta, entonces la falla estaría en la teoría, o sea, en las leyes que están literal plasmadas, la Constitución, los códigos, o cuál sería como la falla entonces, porque si la ley se lo permite, entonces la ley está... Hay que cambiarla, no, completamente, digo, eso obviamente es en la generalidad, porque la ley en general tiene una cualidad de ser precisamente general, es decir, aplica para todos, pero ya en el caso concreto, cuando vamos a sancionar por homicidio calificado al señor Juan Pérez, entonces esa ley general le aplica particularmente al individuo que cometió el delito, por ejemplo. Pero tú tocas un caso muy importante, por ejemplo, en el caso Lozoya, que pues a visión, inclusive a declaración del propio Emilio Lozoya, dijo, pues yo corrompí, yo robé, hice todos estos contratos y demás. Después se fue a España pues de ilegal, digamos de alguna forma, y se busca su extradición para traerlo a México y sancionarlo. Pero ¿qué sucede en ese trance? Porque nuevamente seguimos a lo que es legal y lo que es justo. Regresa Emilio Lozoya, se asesora con uno de los más grandes abogados del mundo, Baltasar. Amigos, amigas, discúlpenos, es que está lloviendo en algunas partes de la Ciudad de México, entonces ya saben que cuando llueve el internet empieza a fallarnos por todos lados, pero ya estamos intentando que todo vuelva a funcionar correctamente con nuestro internet. Pero para los que se acaban de conectar o que se perdieron en la otra transmisión, hoy estamos hablando de la justicia a la mexicana, ese es el programa de hoy, estamos hablando de las fallas en el sistema judicial, y hoy nos acompaña un amigo muy querido que es Marco Ramírez González. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de la UNAM y nos estaba platicando sobre el caso de Emilio Lozoya. Ya hablamos un poco también de la diferencia entre lo legal y lo justo, que muchas veces por la desinformación de los medios de comunicación
nos lleva a pensar que algunas de las cosas que pasan, que por ejemplo Emilio Lozoya o algún delito que cometió alguna persona sale libre y nos hace pensar luego que pues es que injusto, pero él nos comentaba que no, que justo eso está en la ley y que la ley es la que lo permite. Entonces es lo que estamos platicando ahorita, justo nos está ejemplificando con el caso de Emilio Lozoya. Entonces, amigos, si pudieras retomar otra vez ese caso de Lozoya, que todos lo conocemos, yo creo. Sí, claro, con gusto. Digo, lo que precisamente con el preámbulo que haces y sobre todo quienes nos escuchan, pues situándonos en un margen conceptual de la justicia, de lo legal, vemos cómo en un caso tan ejemplificativo que es el caso de Emilio Lozoya, que todos vimos, e inclusive él salió del país ya teniendo orden de aprehensión, se fue a España, en el que ya lo encontraron en España, giraron orden de extradición para traerlo y que cumpliera y que se hubiera sancionado por los delitos cometidos de corrupción en el país. Entonces regresa a México y el Estado mexicano, inclusive una figura permite que se le llama criterios de oportunidad, así se establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que, siendo una figura muy particular que se pudiera asemejar con esto como testigo protegido, señalara a sus cómplices con quienes estuvo, y en este caso Emilio Lozoya quedara libre, cumpliendo de alguna forma, remendando los daños patrimoniales, dio parte de sus propiedades y demás, pero la realidad es que este personaje está libre, no está bajo los barrotes de algún reclusorio, no está encarcelado, sino que hablando en esta línea, en esta tesitura, vemos que eso es legal, que eso se permite, que a nuestra luz como mexicanos quedamos indignados y decimos, pero ¿cómo es posible? Porque la ley lo permitió. Por ejemplo, algo que siempre nos hemos preguntado, sobre todo en la comisión de delitos, como bien comenta Marlene, pues no es tanto que la ley lo permita, sino que una persona que comete una actividad delictiva y que, supongamos, no se encuadra en lo que en el delito, su conducta no se encuadra en el delito por el cual se le está imputando, dice la ley, quedas libre. Porque no te puedo sancionar si no hay un delito que esté tipificado con la conducta que está realizando. Eso es a veces a luz garrafal, porque vemos, por ejemplo, algo tan controversial, tan polémico, tan necesario en nuestro país de regularse, como el feminicidio, en el que dice el propio Código Penal de la Ciudad de México: comete el delito de feminicidio, quien prive de la vida a una mujer bajo las siguientes hipótesis. Y nos marca un parangón, nos marca un sinfín de hipótesis jurídicas, casuísticas, que debe adecuarse la conducta de quien mata a una mujer en esas 15, 16, 20 fracciones. Pero ¿qué sucede? Que si yo mato a una mujer y no encuadro mi conducta frente a todas estas fracciones del Código Penal que dice y que tipifica el feminicidio, dice la ley, esto no es feminicidio, esto es homicidio. Garrafal, con una falta de inconsistencia, porque no es lo mismo desde el punto de vista elemental, ya no jurídico, no es lo mismo matar a un hombre que matar a una mujer. La propia ley penal sostiene ciertas agravantes de los delitos, ciertas atenuantes, es decir, que agrava la pena o minoriza la pena. Por ejemplo, cuando matas a tu papá, a tu mamá, quien mata a su papá comete parricidio, quien mata a su mamá comete matricidio, quien mata a un niño comete infanticidio. Si tú matas a tu hermano es fraticidio, y que la ley sanciona de forma distinta. Eso es algo muy complejo, pero vemos que es completamente distinto y que la ley empieza a enmarcar ciertas circunstancias en el que les voy a dar un ejemplo que a lo mejor pudiera materializar esto. Dice la ley: si tú matas a alguno de tu pariente por un accidente, no tuviste la intención de matarlo y lo matas a tu papá, dice la ley, esto es causa de exclusión de responsabilidad penal, es decir, no te vas a la cárcel, porque lo mataste por accidente, porque tienes una relación de familia. Eso dice la ley. Importante, uno dice, pero ¿cómo? Pero siempre y cuando haya sido un accidente. Caso contrario, dice la ley, si tú lo matas a tu papá con la intención de matarlo dolosamente y lo matas, dice la ley, esto ya no es un homicidio, sino te voy a sancionar todavía con mayor peso y te voy a dar más años de cárcel, porque no es lo mismo.
Entonces vemos cómo la forma y nuestro sistema judicial, le agregamos, vemos cómo esta justicia, la mexicana, la vamos englobando, la vamos encuadrando en nuestra realidad social como mexicanos. Esto es a veces algo que se dice, pero que ya nosotros en nuestra cosmogonía, en nuestra relación como mexicanos lo podemos relacionar. Y por ejemplo, algo que está en boca de todos nosotros, la consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué ha sucedido con la consulta popular? Yo, como bien decía Marlene, yo doy clases en la Facultad de Derecho y les pregunto a mis alumnos, y yo hago con ustedes lo mismo, quienes tenemos el honor que nos escuchen. ¿Todos estaríamos a favor de que se sancionara a todos los presidentes corruptos, todos los presidentes que en algún momento dado de su gestión desaparecieron, mataron, robaron? Todos dijéramos, pues sí, maestro, bueno, ya que como alumno, ¿no? Pues sí, licenciado, claro, pues todos estamos de acuerdo que se sancione. Entonces hizo una consulta popular con la finalidad de que, a ver qué dice el pueblo mexicano. Entonces eso se marcó de inconstitucional por muchas razones, que inclusive llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, que esta semana determinó que tanto la consulta y la pregunta formulada se hizo constitucional, es decir, se hizo de apego a la ley, se cambiaron la pregunta y demás. Nos indignamos como mexicanos y decimos, oye, pero ¿cómo es posible? ¿A poco la Suprema Corte y la Justicia? Pero yo les pregunto, ¿queremos que se enjuicien a los expresidentes? Sí. Entonces, ¿por qué a veces nos desgarramos las vestiduras de que pues si es constitucional, inconstitucional? Hoy por hoy es constitucional. Y eso permite, da una pauta que puedan sancionarse a personas que estuvieron en las cúpulas del poder, que cometieron atrocidades legales y que se les pueda sancionar. Pero ahora bien, por la información que tratamos aquí de transmitir, no hay ninguna causa del ejercicio de la acción penal, como puede ser una denuncia o una querella que yo vaya al Ministerio Público o al federal y decir, el presidente XXX cometió estos delitos y lo vamos a sancionar. Es decir, para poder sancionarlos penalmente debe de haber una denuncia, que no hay. No por el pueblo mexicano que dice sanciones, pues ¿eso qué? Hay que irnos a la denuncia, pero eso nuevamente habla de nuestra justicia, la mexicana. Como mexicanos, ¿en dónde estamos inmersos? ¿Hacia dónde vamos? Eso es parte de nuestra realidad social, porque pues ya empezamos a hablar de varias conductas, delitos y demás, que ya cuando lo encuadramos a nuestra justicia y además con las leyes que regulan todas estas conductas, vemos que a nuestra apreciación, como bien decía Marlene, puede ser justo o puede ser injusto. Y decimos, oye, pero se viralizó su video en el que le está pegando al carro y al día siguiente sale libre. No, pues esto es una injusticia. Sí, pero se permite desde el punto de vista legal, habría que atender, al caso concreto, pero permite, por ejemplo, nuestro Código Penal, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que quien en daños patrimoniales o delitos no graves pueda negociar a quien afectó y pagarle su daño e irse, digamos, libre. Yo no diría libre, sino que sancionó la ley, pagaste una lana y ya pagaste, ya purgaste la pena, me explico, o sea, ya cumpliste con la sanción, pero a la luz de el receptor de esa información dice, pues quedó libre. ¿Cómo es posible? Oye, y la ley lo permitió, pues ¿cómo es posible? Tal, y a lo mejor se viraliza tanto que el real afectado ni dice nada y nosotros seguimos teniendo toda este vínculo de información, que eso es a veces grave, porque nos llenan tanto de esta información que a veces ya no sabemos ni qué, que nos tenemos que allegar pues de profesionales en la materia o de quienes tengan la expertise en ese tema para a lo mejor nutrir nuestra opinión, que esperemos que sea objetiva, pero siempre con la carga subjetiva de lo que nos hacen y nos quieren hacer pensar, pues vamos vinculándonos en esa línea, Marlene. Claro, sí, totalmente de acuerdo, todo lo que mencionas, la verdad es que sí es muy, muy valioso esta parte de los conceptos que manejas sobre si matas al papá, si matas a la mamá, al hermano, es algo que yo la verdad no tenía ni idea que existía, y son delitos tipificados, mencionabas. Entonces no, y que son sancionados de forma diferente, ¿no? Y como dices, cada caso es diferente. Aquí tenemos una pregunta de la transmisión pasada que se nos había cortado, pero esperemos que es de Omar García, que siga todavía conectado. Pregunta, en cuanto a que la reacción debe de ser proporcional a la amenaza, ejemplo, se meten a tu casa a robar armados
y tú como afectado estás armado y matas a los delincuentes. ¿Qué pasa si ellos no disparan y uno termina detenido y en la cárcel? O en un segundo supuesto, son menores de edad que matan y violan a las habitantes del hogar. Claro, esto es Omar se llama quien hizo la pregunta, ¿verdad? Omar. Esto es un caso, Omar, y lo platico para el conocimiento de todos, muy importante, que se le llama, en el primer caso que él dice, legítima defensa, en el que si tú estás en tu casa y ves a alguien pasar, tienes, de acuerdo a la ley, la facultad de protegerte, de defenderte. Pero ¿qué sucede? Eso es a veces algo que nos causa pues, ¿cómo decirlo? Un mal pensamiento porque dice la ley. Bueno, puedes defenderte, pero si excedes en esa defensa, te vas a la cárcel. Oye, pero ¿cómo? No, pues es que yo saqué la pistola y él no traía nada y él traía un bat y yo le di con la pistola. Dice, no, eso es homicidio, porque es algo irrisorio. Porque para estar en legítima defensa tienen que estar en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué? Yo me voy a buscar un bat para estar igual y darnos de batazos, pues eso es irrisorio. Pero nuevamente estamos en algo que es muy complejo, sobre todo ya en los casos muy concretos, en lo que dice la ley y encuadrarlo a las conductas. Y obviamente cuando, pues, en el ejercicio de la legítima defensa, no caer en el exceso de la legítima defensa, porque ¿qué sucede? Algo que yo les comparto, seguramente ustedes también lo habrán visto, en el dado caso que uno va en periférico, va en su camioneta y un par de pillos quieren asaltarlo, pero el señor o la señora quien esté manejando se altera tanto que va, pisa el acelerador y atropella a todos y los mata. ¿Qué pasa ahí? ¿La ley qué dice? Eso es homicidio, porque los mataste. Oye, pero tenía la pistola, sí, pero fue exceso de legítima defensa. ¿En serio? Sí. Hay que sancionar, sí. Y decimos, bueno, obviamente aquí ya hay mayores elementos en un caso concreto para determinar hasta dónde, hasta cuándo. A lo mejor, por ejemplo, hay pruebas muy importantes en esta materia, pruebas periciales, al respecto de que pues tú por un movimiento reflejo aprestaste el acelerador, no te diste cuenta y te llevaste a todos. Entonces tú actuaste, esto es algo a veces quienes son penalistas lo tienen muy presente, tú actuaste sin voluntad, no lo tuviste presente, apretaste el acelerador, lo comprueba y digo, bueno, pues realmente no tuve la intención, a lo mejor homicidio imprudencial, que lo pague mi seguro, y aparte pues me estaban asaltando. Pero ¿qué sucede cuando no se logra comprobar esto? Te vas a la cárcel. Así más. Increíble, uno pudiera decir, pero ¿cómo? Sí, en el exceso de la legítima defensa, que la ley lo encuadra y que pues son normas, como bien tú dices, Marlene, que pues si están de alguna forma, ¿cómo decirlo? No mal redactadas, sino que favorecen a unos y perjudican a otros, pues habría que buscar la mayor, ahora sí, ya no la mayor legalidad, sino la mayor justicia. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, al final de cuentas, Marlene, y eso quiero que reflexionen conmigo? A la justicia a la mexicana. Cuando la ley, por ejemplo, se modifica mañana y se permite, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que tú, si alguien entra a tu casa, tú puedes matarlo con la escopeta, con la ametralladora, con la bazooka, con lo que tengas, porque también en Estados Unidos se permite la libre portación de armas, y más si te están alterando en tu casa y lo puedes matar y sales libre. Pero Marlene, ¿qué sucedería si el día de mañana dice una ley, se saca, en el que se permite a quien se meta a tu casa matarlo, literalmente? ¿Qué pasaría a la justicia a la mexicana? Entonces, supongamos un delito en el que yo, mexicano, abogado mexicano, decimos, pues vamos a encuadrar que mataste a esta persona, la llevamos a tu casa y decimos que se metió a tu casa y le diste un balazo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ley que se pudiera pensar en beneficio de los mexicanos? Lo vamos a manejar al mayor beneficio del cliente, al mayor beneficio inclusive hasta del delincuente, para que si la ley dice, si alguien se mete a tu casa puedes matarlo así sin más, entonces supongamos yo en una riña afuera de mi calle, mato a una persona, ¿qué haría? No, pues lo arrastras, lo metes a tu casa y ya le hablas a la policía y dices, pues se quiso meter, ¿no es cierto? Porque pues es justicia a la mexicana, eso es a veces hasta una idiosincrasia, Marlene, de nosotros, de las leyes. Importante. Sí, Marlene, perdón. Adelante. No, o sea, que vemos que parte de la justicia, de la legalidad, de lo que hablamos, de temas controversiales, pues debe ir forzosamente apegado a nuestra realidad social como mexicanos, en el que precisamente la norma se
se enfoca en regular de una forma más adecuada la conducta de cierta comunidad, de cierta sociedad, pero ya en los casos muy concretos y sobre todo atendiendo a los mexicanos, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma, como tú bien dices, como carta de naturalización, pues a la mexicana, ¿no? A la que pues como el Boras vas y te avientas y pues es así, vemos cómo entonces la norma pudiera también tornarse en nuestro perjuicio si queremos darle la oportunidad a todos, ¿no? Entonces vemos este tipo de casos, por ejemplo, regresando al tema de la justicia, la mexicana, y de los derechos y de la legalidad, por ejemplo, un caso ya tiene tiempo, seguramente quienes nos escuchan lo tendremos muy fresco, el caso de Florence Cassés, esta francesa delincuente, esta francesa que secuestró y que dentro de la maramaña, Televisa y demás, se le violó su debido proceso porque ya la encontraron, de lo que antes se comentaba, y lo que hizo pues los medios televisivos es grabar la detención. Pero jurídicamente cuando tú detienes a alguien, tienes un tiempo establecido para llevarlo y presentarlo con el juez, literalmente. Entonces, como a esta francesa se le violó su debido proceso porque no fue presentada de inmediato, la ley dice, queda fuera, y quedó libre. Aquí habría que decir, bueno, pues jurídicamente habría que reponerle el proceso, porque pues quedaste libre por te violó tu debido proceso, pero sigues siendo delincuente, entonces vamos a reponer tu proceso para llevarlo bien, pero ¿qué hizo la francesa? Salió del país. Y nuevamente estamos en presencia de la norma, de lo que permite, hasta qué alcance permite, y cuando uno desafortunadamente se encuadre en una conducta ilícita, es sancionado, desafortunadamente, Marta. Claro, sí, no, la verdad es que es complejo esto que mencionas, o sea, porque sí, muchos de nosotros y seguramente las personas que nos están viendo también ignoramos esta parte, ¿no? Dices, pues es que sí, tu vista es injusto, pero en la ley se puede, o sea, se puede hacer y lo hizo legalmente. Entonces, ahora yo te preguntaría, y seguramente las personas que nos ven también estarían preguntando, quienes hacen las leyes sabemos que son los diputados, ¿no? Diputados son los que se dedican a legislar, a ver por el bien de todos nosotros, ¿no? Se supone que sí tendría que ser. O sea, ¿tú crees que quien redacta estas leyes o quien las hace, o sea, las arma así con ese tipo de lagunas jurídicas a propósito o con algún objetivo ahí, no sé, oculto? Porque digo, bueno, no es como que estén pensando, o sea, también me pongo a pensar, como yo diputada, no es como que voy a hacer la ley de feminicidio, pero no estoy pensando en hacerla mal por si alguien de mis no sé, compadres lo llega a hacer y pueda él zafarse. O sea, como que siento que no podría ser, o sea, es muy descabellada la idea de pensar que quien redacta las leyes o las planea, las haga con un objetivo oculto. Fíjate, yo lo veo de otra manera, Marlene, te lo platico, y lo platico también. Quienes están facultados, digamos, de alguna manera para emitir leyes son las cámaras, los diputados, los senadores, inclusive hasta el propio presidente tiene la facultad de poder iniciar el procedimiento de creación de leyes, así tal cual. Pero ¿qué sucede? No por maldad ni por malicia, sino a mi considerar sería por negligencia. ¿Por qué? Porque todos sabemos, pues a veces la calidad muy loable de algunos, pero no tanto de otros legisladores. Y podemos decir nombres, pero no tratamos de destapar nombres del medio artístico, del medio deportivo, que pues son pues, quienes nos gobiernan, quienes nos representan y, como tú bien dices, quienes tienen la facultad de emitir leyes. ¿Qué sucede con estos personajes? Pensamos que se asesoran. Sus asesores deberían de prevenir este tipo de lagunas, pero ¿qué sucede cuando alguien que emite una propuesta de ley por negligencia, por desinformación, por no saber, hace problemas tan garrafales como esto que estamos hablando? Entonces yo allegaría más estas lagunas de ley, Marlene, no tanto, claro, no dudo que habrá la excepción dolosamente de ponerla en ese sentido, de cambiar las leyes orgánicas para que mi compadre pueda ser el próximo secretario de X administración. ¿Y qué ha sucedido? Digo, la historia lo ha dicho, en el que inclusive en esta administración, no voy a decir nombres, evidentemente, pero que se cambiaron algunas leyes orgánicas de ciertas dependencias para que quienes ya estaban dispuestos, una vez ganando la administración, pudieran adecuarse y adentrarse a esos cargos. Eso es algo real. Entonces, no con ese dolo del legislador, sino por
por negligencia, por ser literalmente y sin miramientos un ignorante en la materia, entonces emite la ley, la crea y decimos, pues esto no tiene mayor aplicación. Por ejemplo, lo comentamos, el caso del feminicidio, en el que el legislador se pone la estrellita en la frente o la legisladora y dice, agregamos más hipótesis de feminicidio. Entonces, ¿cuál es nuestra reflexión? A ver, es que el hecho de que estés agregando más hipótesis, estás haciendo todavía más complicado que pudiera, en algún momento dado, que alguien mate a una mujer, encuadrarse en esas hipótesis casuísticas. Lo que yo pudiera, mi muy responsabilidad de lo que estoy diciendo, y lograr un beneficio en cuanto al feminicidio es, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer, punto. Y le quitas todas las causales, todas las cuestiones tan irrisorias a veces que quien tenga la previsión de buscarlo en el Código Penal dice, si lo matas en un lugar público, si es de tu pareja, si presenta signos de violación, ¿y qué sucedería cuando en algún momento dado que pudiera presentarse, que no presente estas hipótesis la mujer asesinada? Pues la ley dice, pues no es feminicidio, es homicidio. Entonces vemos cómo vamos cambiando, vamos viendo, vamos percibiendo las normas, la legalidad, y aparte esto de verdad me encantó, que inclusive en próximas circunstancias voy a apelar, sobre todo con tu anuencia, Marlene, de justicia a la mexicana, porque no se puede haber quedado mejor, es justicia a nuestra idiosincrasia, y lo vemos en la política, lo vemos los casos que pudiéramos determinar, y que es de esa manera a veces muy desgarradora, que pues hay que verlo en ese sentido, Marlene. Claro, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ahorita lo que mencionabas del feminicidio va muy de la mano con una pregunta que hace Enrique Burton. Desde el derecho, ¿cuál es la diferencia entre el homicidio a una mujer y un feminicidio? Que es lo que ya mencionabas. Digo, cada caso es diferente y se tiene que investigar pues de acuerdo a las circunstancias, pero ¿cuáles serían como las diferencias generales, si es que existen, no sé, sí. entre un homicidio a una mujer y un feminicidio? Claro, aquí me gustaría como preámbulo decir, porque al final de cuentas estamos hablando de normas, que las normas, como tú bien dijiste también hace unos momentos, pues si la norma está mal, pues hay que cambiar eso, hay que crear normas que vayan vinculados a las necesidades de la sociedad. Es pues así que se tipifica hace no mucho el feminicidio, por la gran ola de violencia contra las mujeres y de asesinato contra las mujeres, y se vio la necesidad de tipificarlo, de crear un delito específico, feminicidio. Entonces, a la luz del derecho, Marlene, y quien tuvo esta duda, el homicidio frente al feminicidio es completamente distinto desde el punto de vista más elemental del sujeto activo, es decir, de quien recibe el delito, digamos, de alguna manera, porque no es lo mismo matar a un hombre o una mujer, eso desde el punto de vista elemental. Y desde el punto de vista del derecho, desde quien mata a una mujer tiene una pena mayor quien mata a un hombre. Y como dije, las reglas de casuísticas, insisto, de que se encuadren ahí, pero a la luz del derecho esa distinción es el Código Penal, en el que, si no mal recuerdo, son 40 años de homicidio y para feminicidio son 60 años. Okay. Entonces hay un margen amplio respecto de la sanción, que quien mata a una mujer tiene mayor sanción a que quien mata a un hombre, y eso es elemental porque son dos circunstancias completamente distintas. Y que hay quienes dicen, pues es que feminicidio es homicidio. No, están equivocados, porque no es así, pero así lo vemos, cómo vamos encuadrando pues todas estas inquietudes, Marlene. Ok, y dentro del feminicidio, o sea, para que sea considerado como tal, sí existe esta, no sé si se llama cláusula, o sea, porque es lo que dicen mucho en los medios, incluso muchos grupos feministas, o sea, es feminicidio porque la mataron por el simple hecho de ser mujer, o sea, ¿no? O por el odio a la mujer, si fue tu pareja o a quien haya sido. Claro, no, sí, y enmarca sí hipótesis, como tú dices, en el que yo, sobre todo en el ejercicio profesional, uno puede ver que, a ver, si la ley me dice, esto es feminicidio, si esto y esto, pero ¿qué sucede cuando no? Cuando no lo mataste obviamente por el odio, por el hecho de ser mujer, que presente, por ejemplo, signos de violación, que sea tu pareja, que tengas una relación íntima, y empieza a enmarcar si la mataste en un lugar público,
si inclusive después de matarla la desmembraste, y cosas que así tan textuales como lo estoy diciendo, que dice la ley uno y otro, dos, pero ¿qué sucede? Yo les pregunto a quienes hablan del feminicidio, ¿qué sucede cuando yo no encuadro, aunque las hipótesis son amplias, la conducta de quien mate a una mujer en estas hipótesis? Jurídicamente no hay feminicidio. Y obviamente la sanción es menor. Por eso yo digo, pues hay que quitarlas, hay que dejar quien mata a una mujer es feminicida, punto. Y la sanción, las agravantes, las atenuantes, porque mientras más queremos, a lo mejor pudiéramos pensar por protección, pero a mi muy particular punto de ver es, pues, ampliar la gama de posibilidades, y al ampliar la gama de posibilidades hacemos que, como tú bien dices, la laguna de la ley pudiera crearse, porque si yo especifico 1, 2, 3, 4, 5 y 10, entonces va a haber un 11 que no está dentro de los 10, y ahí salimos libre. Así es. Así es, Marlene. No, pues sí, es que... No, yo sé tú en tu ejercicio como comunicóloga, y es muy importante, sobre todo por quienes nos escuchan, que no son abogados, que vemos y que a veces por desinformación, que lo que recibimos, que lo que tenemos muy presente, y que al final de cuentas es parte en lo que nosotros estamos inmersos, en los que nosotros, por ejemplo, lo platico derivado igual de la justicia mexicana, en el que se intenta por órganos legislativos inclusive que los perros puedan ser sujetos de adopción. Uno podría decir, pues qué padre, ¿no? Porque pues hay que darle los derechos y demás, pero yo les digo, ¿por qué hablar de los animales sino hablar, por ejemplo, de crear un sistema eficaz, darle presupuesto al DIF, dar mayor presupuesto a las instancias respectivas para que más niños sean adoptados? Porque viramos hacia otro lado en el que, pues sí, es importante, sin duda alguna, pero a veces desde el punto de vista del derecho, cuando se inmersa la política y aparte se inmersa el brazo armado del dinero, pues vemos que el derecho se modifica a beneficio de quien quiera ejercerlo en ese sentido, y desafortunadamente es así, Marlene. Sí, claro, dicen por ahí, poderoso caballero es don dinero, ¿no? No, y eso sí. Sí, no, y eso es a veces desgarrador, porque pues ya en tribunales, en el ejercicio, y vemos, por ejemplo, casos tan desgarradores que por ejemplo, una mujer de comunidad originaria, un hombre de comunidad originaria, no puede tener una verdadera defensa porque no sabe hablar español, y su traductor, para que llegue a su audiencia, pues le mandaron a hablar y llega en un mes. ¿Qué hacemos? Pues a ver, el señor, pues como que le explicamos, ¿no? Aquí el derecho ha estado muy particular, sobre todo, por ejemplo, personas que no hablan español, que son de nuestros pueblos originarios, o también niños que están inmersos en problemas judiciales. Hay muchos. Vemos cómo en nuestro ejercicio, en nuestra vida común, en nuestra vida diaria, a veces también en nuestra posición de privilegio, podemos observar de quienes son menos privilegiados, a veces en los problemas en los que pudiéramos enfrentarnos. Y también, por ejemplo, recuerdo sobre todo este tema de las redes que nos estamos transmitiendo en Facebook. En Facebook hace mucho vi una noticia igual de desgarradora, en el que era un señor que se dedicaba a tocar en la calle, tocar su violín. Entonces el señor, alguien intenta robarle su violín, el señor obviamente se defiende, lesiona al delincuente, se van los dos al Ministerio Público y lo procesan al señor por lesiones al que se defendió. Entonces este tipo de lesión, de acuerdo a lo que decía la ley, tenía libertad, confianza, es decir, pagaba una lana, un dinero, pagaba la fianza y podía salir libre, o de lo contrario estar 2 años en la cárcel. Pero ¿qué sucedió? Y la fianza era prácticamente irrisoria, de 1,000, 2,000 pesos, en el que el señor no pudo pagar la fianza, no tenía los 1,000 pesos para poderlos pagar, y el señor se aventó 2 años en la cárcel. Ay, no. No, lo vemos y dices, bueno, la ley, le dijimos, señor, usted perfecto está aquí, pero tiene que pagar una fianza de 2,000 pesos. El señor dice, pues ¿de dónde los saco? Pues si no los tiene, se queda en la cárcel 2 años. Y se quedó en la cárcel 2 años. Fue una noticia, yo lo vi en redes igualmente desafortunada, pero seguimos en esta justicia, la mexicana, en las leyes, en lo que es justo, lo que permite el ordenamiento jurídico, lo que a nuestra idiosincrasia deberían de ser realizadas las leyes. Y vemos cómo, por ejemplo, ya le agregamos el tema
político, la consulta popular, hablamos de Emilio Lozoya con el caso de Herbrecht y todas estas partes de Florence Cassés, inclusive hablar de la reforma política penal adversarial del 2008 que permite la negociación de los delitos y que ya el último receptor, sobre todo de información dirigida, que somos quienes recibimos toda esta información, a veces tenemos el flashazo ya dirigido por cuestiones políticas, sociales, culturales, hasta económicas de lo que está sucediendo y lo recibimos, lo hacemos nuestro y decimos, no, pues son una bola de injustos, una bola de corruptos, que es, la verdad no quisiera negarles ese calificativo que en algunas circunstancias sin duda lo son, pero que al final de cuentas la ley pudiera permitir ciertas circunstancias, porque es muy complejo, de verdad muy complicado, cuando uno va al Ministerio Público y va a procesar X delito, que a veces se piensa que es así, pero no es cierto, que el Ministerio Público ya lo deja libre, salió libre, no es cierto, porque al final como servidor público tiene que rendir un informe. Entonces, ¿qué hace el Ministerio Público cuando sucede esos casos? La conducta la enmarca en lo que dice la ley y la ley le da la posibilidad de salir libre, no sé si me explico. Entonces, no es que así ya llegaste, no, pues ya vete a tu casa, no, sino tu conducta yo la voy a enmarcar para que se adecue a lo que dice la ley y en un momento dado, si tú puedes mantener tu procedimiento en libertad, pues te vas. Entonces vemos esa parte que es, a veces nos decepciona tanto, Marlene, y quienes nos escuchan, que decimos, no, pues ¿para qué? Pero siempre apelo, sobre todo en estos espacios de comunicación, que se me da la oportunidad y te agradezco a ti, al grupo de Subversión, que pueda platicar este tipo de temas, sobre todo para generar la sensibilidad, la semilla en quienes nos están escuchando y tratar, aunque pudiera ser una utopía, pero sí tratar de ser pues un México mejor, con leyes más adecuadas y quienes se encuentren en la trinchera, que se encuentren sobre todo cuestiones administrativas o legislativas, atender las reales necesidades mexicanas y proyectarlas, porque solo así pudiéramos tener un Estado, como empezamos esta diserción, un Estado más justo, leyes más justas. Marlene, esa podría ser pues una reflexión muy interesante también. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, lo mencionabas, o sea, es mucho una consecuencia de la negligencia, o sea, esta parte de que llegan al poder y ocupan cargos públicos personas que no están preparadas, y creo que eso pasa a nivel federal y a nivel local y municipal y más abajo. Entonces, creo que sí es muy importante, sobre todo también como ciudadanos tenemos la responsabilidad de que cuando votes, o sea, revises, pues claro, o sea, qué tan preparado está la persona, ¿no? Que va a ser tu diputado, tu alcalde y demás, porque pues entonces estas son las consecuencias de la justicia a la mexicana. Voy a leer algunos comentarios que tenemos aquí ya, varias preguntas. Ale Venegas, saludos amigos, son los mejores. Saludos, Ale. Saludos, mi querido Alejandro. Areli Mujica pregunta, ¿qué acciones se están dando para mejorar este tipo de acciones mal aplicadas por parte de los que están involucrados en impartir justicia? ¿Quiénes son los que están realizando mal la aplicación de la ley? Porque es absurdo que por una mala acción los delincuentes queden libres. Sí, no, y esto es muy común, Marlene, porque les violenta su debido proceso, no haces conforme a la ley, y obviamente el abogado defensor del delincuente dice, pues este señor se tardaron en presentarlo, sale libre. Entonces aquí hay, nuevamente, aunque pudiera sonar absurdo, otras leyes de responsabilidad de servidores públicos, de responsabilidad de los jueces, en el que pues si tú haces mal tu chamba, te vas sancionado, inclusive hasta te puedo quitar de tu cargo. Entonces esa pudiera ser estas circunstancias. Por ejemplo, en los jueces, ya desde el punto de vista más técnico, existe el Consejo de la Judicatura, tanto local cuanto federal, en el que, pues digamos, son los vigilantes de los jueces, en el que yo veo que si un juez pues está ahí de corrupto, yo puedo ir y le levanto una queja en el Consejo de la Judicatura. Pero pues nuevamente son gitanos, dice, entre gitanos no nos leemos la mano, son jueces, pues igual es que es de verdad esta calificativo es la justicia a la mexicana, y van pasando, y eso es algo que no debería de suceder, de eso sin duda, pero que al final de cuentas sucede. Así que es, Marlene. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Julio Ramírez dice, buenas noches, hoy los veo por segunda vez, excelente la música de fondo. Muchas gracias.
Julio, qué bueno que nos estás viendo por segunda vez. Eso quiere decir que te han gustado los programas. Ahí hay unos más que puedes ver por si te los has perdido. Y yo tengo una pregunta también. Ya hablamos de la diferencia entre legal y justo, pero entonces la idea o sea, la ley es justa, particularmente la ley mexicana escrita como tal, o sea, los códigos, la Constitución, ¿es justa o algún día podría ser justa? Claro, mira, ¿cómo decirlo? Me duele comentarlo porque a veces, como lo hemos dicho, a veces la ley no es justa. La ley está verdaderamente el acceso a la justicia bajo el privilegio, como lo hemos dicho, de quien pueda pagarlo, de quien tenga la oportunidad del privilegio, de quien pueda acceder a la justicia mexicana. Eso es a veces muy complejo. Ahora bien, el sentido de una norma, por lo cual se crea una norma precisamente es para tener una regulación más adecuada de conflictos de la sociedad y por ende que sea más justa la convivencia, ¿no? Que tenga este nivel de justicia. No siempre, como ya dijimos, la ley es justa, pero al final de cuentas la ley ordena, no discute y te dice haces y porque se enmarca en la norma, ¿no? Entonces, ¿qué sucede quienes nos dedicamos al ejercicio profesional, a los foros, como es este caso? Se busca un ideal de justicia a través de las normas, que pudiéramos no encontrarlo, pero pues es lo que se busca. Y yo recuerdo, digo, me voy a retener esta reflexión, sobre todo en la búsqueda de la eterna justicia, que pues al final de cuentas no vamos a llegar, y que le preguntan a un gran escritor uruguayo en una conferencia, a Eduardo Galeano, le dicen, oiga maestro, ¿qué es la utopía? Dice, la utopía es la perfección, que la perfección es inalcanzable, así como la justicia es inalcanzable. Al final de cuentas podemos hacer más normas que encontraremos injusticias y es un término de nunca acabar. Entonces lo parafraseo con Eduardo Galeano y que le dice uno de sus alumnos en la conferencia, maestro, entonces si es algo tan perfecto, inalcanzable, ¿por qué hablamos de él? ¿Por qué lo buscamos? Entonces, ¿por qué hablamos de la justicia y de la ley si nunca la vamos a llegar, no? Entonces yo parafraseando y teniendo esta comparación de la justicia y de la legalidad, Galeano le dice, bueno, pues es que la utopía, refiriendo a lo que digo, dice la utopía, esa perfección, es como la luz del sol, el ocaso. Entre más yo vaya caminando, más se va alejando. Si yo me detengo, se para. Pero si yo voy caminando hacia el ocaso, hacia la luz del sol, pues nunca la voy a alcanzar y mientras más vaya caminando voy viendo que se va alejando. Entonces le dice Eduardo Galeano, es que para eso precisamente sirve la utopía. ¿Para qué? Para caminar, para ir hacia adelante, para buscar nuevos horizontes. Entonces yo respondo a ello con tu pregunta que tú me dices la pregunta que tú me haces porque, pues al final de cuentas, si vamos en la búsqueda de la justicia a través de más leyes, pues ¿para qué sirven? Yo te respondería, por eso quise hacer ese preámbulo, porque entre más vayamos caminando a normas más justas, que no vamos a llegar a la perfección, son perfectibles por naturaleza, son imperfectibles por naturaleza también, entonces vamos generando que a la luz de la realidad y de las necesidades de la sociedad mexicana, creamos más normas que vayan apegados y vayan atendiendo sobre todo todos los conflictos de nuestro país. Entonces vamos caminando hacia esa parte, Marlene. Complejo, complicado, una labor titánica, una labor imposible, pero por el hecho de ser imposible no deberíamos dejar de hacerla, sino vamos caminando hacia esa utopía de justicia, hacia ese ideal de las normas en el ejercicio diario, en el ejercicio con conciencia legislativo, en el ejercicio de atención a los conflictos de la sociedad, a los conflictos de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, igual de una forma muy lamentable a mi muy considerar, sobre todo por la responsabilidad de quien habla, y que poco puedo decir al respecto, por ejemplo, algo que hablaban del aborto, y que pues si se permite, si no se permite, si es legal, y entramos en lo mismo, y lo digo por la responsabilidad, porque me he asesorado de muy buenas amigas que son muy feministas al respecto, y me dicen, es que tú no puedes hablar del aborto, pues no eres hombre, y yo lo respeto, y es una realidad. Yo por eso solamente hago un mero preámbulo al respecto, no voy a hablar de ello, pero vemos cómo
atendiendo la realidad social de los mexicanos y de las mexicanas, se cambia y se modifica la ley. En la Ciudad de México se permite el aborto, es legal, las 15 semanas y demás. En otros estados no, pero ¿qué buscamos? Que se legalice. Porque pues por los problemas. Claro, que se ha hecho el intento, ¿no? Pero algunos lo han echado para atrás, o sea, que se ha metido la iniciativa y pues dicen, no, pues no va. Claro, pero pues de una forma muy personal, irrisoria, negativa, porque pasa, y hago otro ejemplo igual de la legalidad y de la justicia. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que también siempre nos lleva y es polémico. El matrimonio entre personas del mismo sexo en la ciudad, en México, de los 32 estados de la República, solamente 19 lo permiten. En nuestra Ciudad de México fue el primero que lo permitió en el año 2010. Del año que se permitió en el año 2010 al año 2020, es decir, después de 10 años, ¿sabes cuántas personas, parejas del mismo sexo se casaron, Marlene? No pasan de 15,000 personas. Es decir, de 15,000 parejas, es decir, 30,000 personas, en una ciudad de 10 millones de habitantes. Realmente es algo que genere que nos desgarremos las vestiduras, no, porque pensaban los retractores a estas normas que si tú permitías el matrimonio entre personas del mismo sexo, los registros civiles iban a llenar de personas del mismo, y así, y lo mismo sucede, a mi muy particular punto de ver, con el aborto, porque se piensa que si lo legalizan, pues los hospitales van a estar llenos de personas que quieren abortar. Eso no es cierto, eso es una ignorancia completa. Entonces hay que ver el panorama completo, hay que ver lo que dice la norma y hay que ver, impulsar sobre todo esta labor de justicia para crear normas que más beneficien a los mexicanos y a las mexicanas. Eso pudiera ser una opinión poco personal, naturalmente, pero creo que estos espacios lo permiten, y sobre todo, hablando de la información de quienes nos escuchan, pues también que a través del pensamiento que tengo y que pudiera, y eso sería algo muy importante, generar el propio de cada uno, y que pudiera en algún momento dado, por su interés, por sus circunstancias, veo que preguntan también, como tú me haces saber las preguntas, que pues están interesados al respecto, y que es un tema de no acabar, pudiéramos llevarnos las horas platicando, pero es así, Marlene. Sí, claro, ¿no? Y de hecho sí, como dices, son espacios para decirlo, y sí, comparto totalmente esa idea contigo, no porque se legalice alguna cosa, como en este caso el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo, quiere decir que ya va a incrementar, y la prueba está en el dato duro que nos acabas de dar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Me mandaron una pregunta aquí por inbox que dice, ¿de qué país es el mejor sistema legal o el que se considera el ejemplo a seguir, como un referente, algo así? Tú o muy personalmente, para ti, ¿qué país sería como un referente con un Estado eficaz, con leyes sólidas que funcionan, un sistema sólido que funciona bien? Claro, eso es un tema muy controversial y voy a dar mi opinión. A veces pensamos, de una forma errónea, que comparar es lo mejor o lo que pudiéramos hacer, eso sin duda. Entonces a veces yo pudiera decir, por ejemplo, los países europeos, los rusos, los ingleses, que igual hay corrupción, o sea, eso no se quita. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, hablar de la comparación en el mundo y llevándolo y aterrizando a nuestro país? Sucedió, por ejemplo, con la política de la reforma penal adversarial, en el que ya se vuelve la oralidad de los juicios y demás. Eso fue algo en el 2008 creado, en el que se copió. Este caso, por ejemplo, en nuestro país, Marlene, para quienes nos escuchan, no existen juicios orales como en la televisión, en Estados Unidos o en Inglaterra con la peluca, y que todos nos quedamos fascinados porque, pues ese es el ideal de justicia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando esa oralidad la llevamos a nuestra justicia mexicana? Vemos que no estamos preparados, porque son normas que se copiaron en el extranjero y que se quieren adecuar a nuestro país, pero nuestro país es distinto. Entonces, respondiendo a la pregunta, hablar de un ideal de justicia, yo me atrevería a decir con mucha honestidad, y sobre todo porque no conozco el mundo de todas las normas y tribunales como se llevan,
que no hay tribunal completamente que vaya pegado a un ideal. Por ejemplo, pudiéramos decir, a manera de comparación, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en el que si tú te quieres ir a juicio, debes de tener la cantidad monetaria necesaria para garantizar si pierdes. Es decir, que si tú te vas a juicio y pierdes, tienes que pagarle al juez, a todas las personas que fueron, a los policías, a todo lo que se gastó el Estado para darte acceso a la justicia. Tienes que pagar, o sea, y estamos hablando, por ejemplo, a lo mejor puede ser más ejemplificativo, películas en el que no quieren irse a juicio, porque si tú te vas a un juicio en Estados Unidos, ya estás maquinando el órgano jurisdiccional y dice, tienes que garantizar la lana. Entonces mucha gente no se va a juicio porque pues si pierdo, o te vas a juicio si tienes la verdadera confianza de que vas a ganar, ¿no? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en nuestro país? Que decimos, la justicia es gratuita. Entonces vemos que los juzgados están llenos de muchísimos casos, estamos atiborrados de casos civiles, penales, administrativos, laborales, en el que como es gratuito, y al final si a mí no me constan los hechos, y es más, voy a mentir, voy y lo meto. Y lo metemos. Entonces así es como mi opinión. Entonces pues no pudiera yo decir francamente, bajo la honestidad de lo que conozco, de mi leal saber y entender, como un país que no, pues este es el bueno, porque todos pudiéramos encontrarle circunstancias, pudiéramos llegar, por ejemplo, como dije, pues nosotros no tenemos el sistema de jurado, de esta oralidad en serio como los ingleses, como el common law, que así se le conoce, con los de Estados Unidos, y o, por ejemplo, pues digo, por mencionarlo, de los rusos, que esos son muy fuertes también, que tienen una forma muy particular de sus normas, pero al final quisiera dar un ejemplo de los rusos, para ver que también en el mundo, en la comparación, todos somos completamente distintos, ¿eh? Claro. Hace poco, igual, hablamos nuevamente de la justicia y de la legalidad y de estos temas y de la política y cómo se inmersa, ¿no? Vladimir Putin, quien es el líder de los moscovitas, de los rusos, a través de una consulta popular, hasta la palabra nos suena ya familiar, a través de una consulta popular, de un voto masivo de todos los rusos, modificaron la constitución y el señor se va a quedar en el poder hasta el 2036. Y Vladimir Putin entró en el Kremlin como líder del Kremlin ruso en Moscú en 1999, es decir, el señor se va a quedar en el poder 36 años. Eso es justicia rusa. Eso es de lo de allá. Entonces, eso es legal, sí, porque los rusos modificaron su norma. Y Vladimir Putin está y se va a quedar 36 años en el poder. Y vemos, pues hay que aprender a los rusos, sí, pero ¿a poco? Ya no quisiera yo ver que se cambie la constitución aquí, que se permita 30 y tantos años en el poder a alguien, ¿no? Claro que pudiéramos decir, bueno, es que el nivel de aceptación de Vladimir Putin, las políticas que lleva, y la gente rusa votó por él, modificaron la norma. Eso es también trascendental en lo que, pues, aquí la compañera que hizo esta reflexión, pues, nos vincula ya al mundo. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede? Que estamos a vísperas de las elecciones de Estados Unidos, entre Biden y Trump, y que se están dando, y que la política, la democracia estadounidense o la justicia estadounidense es que de acuerdo a los colegios electorales se tiene que cumplir con 270, así lo establece la propia norma estadounidense, con un factor de 270, en el que aquí ya no son cuántos votos tienes, es decir, de forma individual, sino cuántos colegios electorales ganes. Por ejemplo, las elecciones pasadas se dice, y eso fue real, que Hillary Clinton tuvo más votantes en número, pero Trump tuvo más colegios electorales ganados que le permitieron ser presidente. ¿Eso es legal? Sí. Hillary Clinton tuvo más votantes, sí. Legalidad, gringa. Justicia, estadounidense. Entonces vemos cómo cada país, dirían un dicho mexicano, en cada casa se cuecen habas, ¿no? Porque si es así, pudiéramos no hablar de un ideal, porque, por ejemplo, a veces se habla y a colación de muchas estadísticas mal informadas, porque dicen, pues es que deberíamos de aprenderle a los de Suiza o a los holandeses, porque pues ellos no tienen pobreza, ¿no? Oye, pero nosotros somos cerca de 130 millones, y en Holanda son cuando mucho 10 millones, 15 millones, no puedes compararlo.
o ciudades chiquitas, y vemos una comparación real que vinculamos pues, todo este tema, ¿no? Que es importante conocerlo también, Marlene. Claro, no, es que sí es de verdad todo un mundo y muy complejo porque es, o sea, todo lo que mencionas, o sea, estoy así anonadada porque de verdad que o sea, hay como, o sea, todos son, o sea, son consecuencias de muchísimas cosas, o sea, de lo que ya habíamos mencionado, que están mal preparados, de nosotros por no informarnos y no investigar, de quien tenga dinero pues paga y sale, ¿no? Entonces, sí, está muy complicado. Y justo aquí tengo otra pregunta que mandaron por un mensaje que me genera mucha curiosidad. Dice, ¿por qué a los delincuentes los juzgan en Estados Unidos y no aquí? ¿Por qué tienen tanto miedo a ser juzgados allá? Obviamente por corrupción, pero ¿qué debería pasar para que el Chapo o estos personajes sean juzgados aquí? O sea, ¿por qué creo que sí entiendo esa pregunta, o sea, ¿por qué los tienen que mandar a otro país para que de verdad se les sancione? O sea, eso significa que pues, es que México no pudo, ¿no? Claro. Entonces, llévate al otro lado. Mira, le voy a dar la respuesta con base en mi apreciación. Y pues, eso es precisamente, esto es un claro ejemplo, Marlene, de la información que se nos da, pero de lo que jurídicamente es real. ¿Qué sucede? Aquí hay tratados internacionales, nuevamente leyes, en el que se permite, por circunstancias de extradición, de delitos cometidos en México que se prolongan en Estados Unidos, porque al final era el tráfico de armas, de drogas entre México y Estados Unidos. Entonces el gobierno estadounidense luchó porque extraditaran al Chapo Guzmán y juzgarlo allá. ¿Pero por qué? Porque el país que consigna es el país que se queda con los bienes. Porque lo estoy sancionando. Okay. Porque lo estoy sancionando, y a ver, ¿cuánto ganaste aquí? Te estoy sancionando por tal, indemnízame a mí que te estoy juzgando aquí a Estados Unidos. Y era el interés de Estados Unidos. Obviamente hay muchísimo dinero implicado, pero si lo juzgan allá, lo sancionan allá, lo condenan allá y paga allá. ¿Y cuánto pagaría el Chapo Guzmán por todo lo que hizo? Porque se sancionó, y así fue. Hubo confiscación de bienes, patrimonio y todo este rollo en Estados Unidos, y como los sancionaron allá, se quedaron allá. Entonces pudiéramos decir, pues es que allá sí lo sancionan, ¿sí? Porque es la lana. Y bajo negociaciones, eso ya es una interpretación muy casuística mía, no es algo que me conste, pero pudiéramos decir, bueno, bajo negociaciones del propio gobierno mexicano, que dice, pues llévatelo allá, júzgalo allá y quédate con todo. Porque es esa línea de la comisión de los delitos aquí y allá. Si lo sancionas allá, tiene que pagar allá. Y decimos, bueno, ¿por qué lo sancionan allá? Claro que no dudo, y eso sin duda, que el sistema judicial de Estados Unidos y el de acá, allá sí, si eres un delincuente te sancionan. Eso sin duda, y hay poca posibilidad de corrupción mexicana, como lo vemos aquí, pero sí hay, naturalmente. Entonces eso es algo que es jurídico, que está con base a tratados de extradición, de delitos cometidos aquí que se extiendan en el territorio estadounidense, y que por eso se lo llevaron. Pero lo que a veces no nos dicen es que si yo lo juzgo allá, los bienes, la sanción es de los gringos y se quedan con los bienes. ¿Y cuántos bienes no tendrá el Chapo Guzmán en Estados Unidos? No, infinidad. ¿Y quién los confisca? El Estado gringo. ¿Y quién se los queda? El Estado gringo. ¿Y quién los vende? El Estado gringo. ¿Así? No, pues sí, fueron los ganones. Así es la palabra. Realmente. Ok. Ay, pues muchas gracias, Marco. Ya creo que ya no tenemos más preguntas ni más comentarios, y creo que fuiste bastante claro, ejemplificaste súper bien. Me encantó la forma en que lo explicaste. Creo que ayuda mucho el hecho de que seas catedrático y que estés dando clases pues sí, en la facultad, porque tienes esta perspectiva de transmitir, de explicar muy fácil y sobre todo muy entretenido, y con estos ejemplos que pues yo creo que todos conocemos. Yo quisiera hacerte una última pregunta para empezar a cerrar y después empezar a sacar algunas conclusiones o reflexiones. Hace rato con lo que comentabas de que pues las leyes no son perfectas, pero pueden ser perfectibles. Me acordé de una frase de Tácito, que es un historiador y político, que dice, entre más leyes, no recuerdo bien, pero entre más leyes tenga un país, quiere decir que es más corrupto. ¿Qué piensas sobre esta reflexión de este político historiador? No, sin duda, porque cuando hay más leyes, es decir que tus leyes anteriores no fueron las mejores. Uh-huh. Entonces tuviste que hacer más
para tapar, como decíamos, las lagunas de lo que no reglamentaron las otras, derogar una y así, y hacer tanta maramaña cuando, ¿por qué no hacer leyes ya con esa sensatez jurídica, con la apreciación, con la asesoría multidisciplinaria, abogados, técnicos, si estamos hablando de cuestiones de salud que se tienen que plasmar especialistas en salud, si tenemos que hablar, por ejemplo, de cuestiones, digamos, de explotación de petróleo, pues especialistas, ingenieros y demás, pero precisamente, pues, ¿por qué hablamos de hacer leyes y leyes y leyes? Decimos, bueno, pues entre más leyes no se va a acabar la corrupción, eso sin duda. Entonces eso habla de una deficiencia de las leyes que tuviste y que no fueron aplicables, ¿no? Así es, ¿no? Pues lo comparto, francamente. Ok, muy bien. Yo creo que sí, yo también lo comparto. Y pues sí, yo me quedaría con esta parte que mencionaste al principio de diferenciar. O sea, es muy importante que diferenciemos, y si llegaron, las personas que nos ven llegaron después, yo sí les invitaría a que vieran el programa, que le regresaran un poquito, porque creo que esta parte es esencial para que podamos entender por qué funcionan así las cosas, por qué pasa así las cosas, por qué salen libres, o sea, por qué son así las cosas, que es diferenciar entre lo legal y lo justo, que ya nos lo explicaba Marco bastante bien explicado. Entonces yo les sugiero que sí se vuelvan a echar el programa, porque la verdad es que sí es algo fundamental. Entonces eso nos va a permitir entender situaciones cotidianas, como un asalto, me robaron el celular, me robaron las llantas del carro, y hasta situaciones ya más complejas de casos de políticos famosos, como los que hemos aquí escuchado que nos contó Marco. Y pues yo también los invitaría a informarse, a investigar, si bien pues no somos abogados y puede haber términos jurídicos que dices, oye, ¿esto de qué es, no? Pero siempre creo que el internet ahora nos permite buscar todo, encontrar todo, e incluso formas de entenderlo mejor en videos como u otra cosa. Pero yo sí los invitaría mucho a que se informen, que investiguen, sobre todo cuando van a votar también, que revisen, porque ya vimos que esto también es una consecuencia, la justicia a la mexicana es una consecuencia de permitir que lleguen las personas a cargos públicos que no están preparadas. Obviamente sabemos que hay corrupción, sabemos que también ahí al momento de votar o de negociar estos cargos públicos, sí se da como esto del dinero, o que les financian las campañas, o entran como los llamados diputaciones plurinominales, ¿no? Que tienen ahí las listas ya armadas los partidos. Así se da como mucho, se presta mucho para que entre el compadre, entre el amigo, entre el primo, pero creo que también como ciudadanos podemos hacer mucho con nuestro voto, investigando, porque de hecho también, ya me voy a ver como muy institucional, pero de hecho también existen instrumentos que nosotros podemos utilizar, que al menos en la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana te da 20 instrumentos que tú puedes utilizar para iniciativa ciudadana. O sea, esta te permite a ti como ciudadano que puedas meter una iniciativa de ley, una consulta pública que te puede convocar el Congreso para que tú puedas aprobar o rechazar reformas que quieran hacerle a alguna ley. Entonces, creo que sí va muy de la mano que eso es un trabajo en equipo para que podamos como lograr este estado eficaz, llegar a esta utopía que decía Marco, que si bien nunca vamos a llegar porque pues es imposible, la perfección no existe, pero sí nos motiva a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguir trabajando para poder tener un país mejor y pues no sé, llegar a ser nosotros los referentes, ¿no? Tal vez anda muy utópico, pero yo creo que sí tenemos un largo camino por recorrer. Y pues muchísimas gracias, Marco, te quiero agradecer el tiempo, la aceptación, gracias por venir y por dedicarnos estas casi 2 horas del programa. Y también una disculpa a ti y a las personas que nos están viendo por las fallas técnicas que tuvimos, pero es que estuvo lloviendo en algunas partes y ya saben que el internet falla, pero lo logramos resolver, y muchísimas gracias a los que siguieron conectados a pesar de las fallas técnicas. Creo que me cortaste, ¿no? No. Sí, pues Marco, muchísimas gracias. No, al contrario, Marlene, muchas gracias. Por compartirnos tu conocimiento y todo. Te agradezco mucho ahora por dar mi versión en tu programa, su versión. Tu versión. Ya di mi versión, y que como pudimos hablar y ustedes pudieron, quienes tuvimos el honor, la distinción de que nos escucharan, que pues es la justicia mexicana, en el que pues yo apelo siempre por una justicia que no sea privilegio de algunos, sino que sea
el derecho de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. Es una labor muy compleja, sin duda alguna, pero sobre todo espacios como estos permiten que expresemos, que nos informemos todavía más, que generemos nuestro criterio, ya no el criterio que nos quieren formar, y que la información siempre será la mejor herramienta para poder construir. Eso sin duda alguna. Pues muchas gracias, Marlene, también a ti. No, pues muchísimas gracias. También agradezco a las personas que nos estuvieron viendo desde la página de Inteligencia Artificial, que también siempre nos apoyan en difundir estos programas, y las personas que también nos ven desde ahí. Estoy segura que también han aprendido muchísimo. Y muchísimas gracias. Saben que esta página es una página de noticias ciudadanas. Ustedes pueden mandar sus aportaciones si son testigos de algún robo, de algún choque, que hay tráfico, que hay un bache, que aquí casi no abundan, ¿verdad? Entonces los pueden mandar ahí a la página de Inteligencia Artificial. Y pues muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana, síganse cuidando, no bajen la guardia con el COVID, todavía estamos en la pandemia. Y pues una vez más los invitamos, y me atrevo a hablar por Marco, que cada quien desde su trinchera pues trabaje y haga lo que esté en sus manos para poder tener un mundo mejor, o empezar de poco a poco un México mejor. Entonces muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos el siguiente viernes, que también va a estar muy bueno el programa. Vamos a hablar de el origen de los alimentos, de dónde viene todo lo que consumimos, entonces también va a estar muy interesante. Cuídense mucho y hasta luego. Adiós.